importantes de lo que les voy a explicar y a partir de esas palabras van a realizar el mapa conceptual, que es el trabajo que tienen que subir el día de hoy en física. ¿Ya empezó a grabar? Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Por favor, me avisan si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces, el tema del día de hoy, el último tema que vimos en física con ustedes fue, estuvimos hablando del efecto Doppler, después estuvimos hablando de la luz, después hablamos de los espejos, después de los espejos estuvimos hablando de la teoría del color, que es como el último tema que estuvimos viendo. El día de hoy vamos a hablar de algo que se llama la termodinámica. Entonces, resulta y acontece que la termodinámica es la rama de la física que estudia todos los procesos y cambios térmicos, todos esos cambios relacionados con el calor como tránsito de energía, como transporte, como el que cede y recibe calor. La temperatura hace parte del calor, del calor. La temperatura es la definición de la magnitud, digamos, de la unidad de magnitud de temperatura. Uno puede decir qué tan elevada la temperatura la tengan los cuerpos. Si hablamos digamos, del cuerpo humano, uno puede decir si una persona tiene de 38 grados Celsius, o si tiene 37, o si tiene 39. Entonces, si tiene 37.5, .6, .7, quiere decir que está en una temperatura normal. Si se llega a los 38 y se empieza a exceder de los 38 grados centígrados, se dice que el cuerpo se está empezando a calentar y que tiene fiebre. Entonces, esa unidad de temperatura de 38, 37, 40 grados centígrados, eso es una unidad. El calor no tiene unidad. El calor lo único que tiene son características que identifican si una cosa, si un objeto, si una persona está caliente o no. Es decir, si está caliente, si está frío, si está templadito. Es decir, que el calor como tal no tiene una unidad de medida, pero la temperatura sí tiene una unidad de medida, los cuales pueden ser centígrados, Celsius, que son los mismos centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. O sea, uno puede utilizar cualquiera de esos grados para identificar si una persona, cuánta temperatura o una cosa, cuánta temperatura tiene cada objeto.
Entonces, la temperatura viene de algo que se llama la energía cinética. Y la energía cinética es una variación de la termodinámica, donde se dice que las partículas, que las moléculas, por su movimiento, por la velocidad de su movimiento, se genera una energía. Y esa energía se llama energía cinética. Cuando los cuerpos empiezan a tener un movimiento y estas moléculas, por el grado de su movimiento, se pueden calentar o se pueden enfriar. Si el movimiento se desacelera, es porque se están enfriando las moléculas. Y si se están moviendo rápido, eso quiere decir que están aumentando la velocidad, por ende las moléculas están aumentando la temperatura, se están calentando, se están calentando. Entonces, a mayor energía cinética, a mayor movimiento, mayor temperatura. Es decir, los objetos se van a encontrar mucho más calientes. Entonces, estos tres términos son los primeros tres términos que vamos a ver para este mapa conceptual que ustedes van a desarrollar. Entonces tenemos que dentro de la termodinámica tenemos dos palabras importantes, dos palabras claves. Una es el calor como tránsito de energía, y el otro sería la temperatura como una magnitud relacionada al cambio de velocidad, como la energía cinética. A mayor temperatura, mayor movimiento, mayor energía cinética. Entonces, existen tres clases de sistemas en termodinámica. Tres clases de sistemas. El primer sistema es un sistema abierto donde podemos tener un líquido, podemos tener cosas sólidas, puede ser comida, o podemos tener un gas. Podemos tener cualquier clase de moléculas dentro de un sistema abierto. Lo que identifica el sistema abierto es que cuando se plantea un cambio de temperatura en este sistema, en el sistema abierto, lo que va a hacer es que esa acumulación de temperatura por medio del calor va a elevarse, y como es un sistema abierto, va a tener un escape donde el calor acumulado, en este caso sería el vapor si es líquido, el vapor de líquido, si es sólido, el vapor que suelte la comida. Normalmente la comida tiene un gran porcentaje de agua, entonces cuando uno cocina algún alimento, este alimento suelta agua, y esa agua, por medio de la temperatura, se convierte en vapor, y también va a intentar llenar el espacio donde esté. En este caso no lo va a poder llenar porque, como es un sistema abierto, el gas va a salir del sistema y va a tener una escapatoria, va a tener un escape. Entonces, el sistema abierto, aunque pueda estar abierto, puede aumentar su temperatura y puede incrementar su calor y su energía cinética. Eso en un sistema abierto. Entonces, un ejemplo de un sistema abierto puede ser cuando calentamos un alimento en una olla. Podemos calentar agua, eh, podemos tener abierta la olla, es decir, le quitamos la tapa, aumentamos la temperatura con el fuego, este calor aumenta, por ende sus moléculas empiezan a moverse, empiezan a aumentar, y estas moléculas aumentarse empiezan a generar energía cinética, y esta energía cinética es transformada en vapor de agua. Y este vapor se va a expandir alrededor del recipiente, pero como está la olla destapada, puede escapar el vapor. Entonces, ese sería un ejemplo en termodinámica de un sistema abierto. Un ejemplo de un sistema cerrado
de un sistema cerrado, puede ser el mismo ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo puede ser cuando estamos en tierra caliente y eh, estamos al sol y tenemos demasiada temperatura porque está haciendo mucho calor, es decir, está aumentando la temperatura corporal por medio del ambiente y esta temperatura empieza a aumentar y uno entra a la casa, a una casa en tierra caliente, y lo que uno dice es, uff, aquí está fresco, aquí se siente fresco, el aire fresco. Entonces aquí podemos ver que el sistema cerrado puede ser la casa con las ventanas cerradas, la puerta cerrada y estamos dentro de la casa y todo está cerrado y dentro del ambiente, dentro de la casa, se siente una temperatura específica. Se siente una temperatura específica donde se acumula cierta cantidad de calor dentro de un espacio. En este caso sería una casa. Entonces, lo que podemos ver es que dentro de la casa se genera un ambiente de temperatura específica. Y como está dentro de la casa, se concentra el calor dentro del espacio que está cerrado y permanece esta temperatura ahí. Si por fuera del sistema se aumenta la temperatura, es decir, si estamos en la casa a las 8 de la mañana en tierra caliente, pues se va a sentir fresco dentro de la casa, pero si son las 12 del día, la temperatura va a aumentar, por ende, en el sistema cerrado dentro de la casa, el fresco ya no va a ser tan fresco, sino que también va a aumentar la temperatura, va a aumentar el calor. Otro ejemplo podría ser el mismo de cuando calentamos el agua, pero entonces la vamos a calentar en una olla a presión. Y la olla a presión tiene un botoncito, una tapita, un pitico, donde ese pito puede estar o abierto o cerrado. Entonces, cuando calentamos agua dentro de la olla a presión, las moléculas del agua se empiezan a mover de manera progresiva, es decir, van aumentando su velocidad y por ende van aumentando su energía cinética y pues se va a empezar a calentar el agua por medio de la temperatura que se le está implantando. En este caso, calor, fuego. Entonces, como le estamos poniendo fuego a la olla a presión con agua, la olla a presión, el agua va a empezar a salir vapor, a convertirse en gas, el agua en gas, y este gas va a ocupar todo el recipiente, va a intentar ocupar todo el recipiente y va a ocupar toda la olla, generando una presión, es decir, se va aumentando el gas y el gas va ocupando todo el espacio de tal manera que este espacio cada vez va a ser menor, por ende va a aumentar la presión dentro de la olla, va a aumentar esa presión. Si la tapa está abajo, el sistema es cerrado, por eso la olla empieza a sonar como cuando se empieza a cargar y empieza a sonar el agua como se empieza a hervir. Cuando uno levanta el pito de la olla a presión, ahí convertimos el sistema cerrado a sistema abierto y va a tener un escape. Y entonces el vapor que se estaba acumulando va a empezar a salir y por ende dentro del sistema va a bajar la presión. Esos serían los ejemplos para un sistema cerrado en termodinámica. Pero también existe un sistema que no existe intercambio de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que existen sistemas que aíslan la temperatura de un sistema ambiental a un sistema independiente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo de sistema, de sistema aislado, donde no existe intercambio de temperatura, puede ser un termo
un termo donde se guarda el calor, y uno echa el tinto, uno echa el tintico. Entonces uno puede ver que uno echa el tinto dentro de este sistema aislado que se llama termo. Ponemos el tinto dentro del termo y aunque no le estamos implantando temperatura, calor por fuera, llama, fuego, eh, el termo lo que hace es conservar esa temperatura, la temperatura. Es decir, es un sistema donde aísla la temperatura de ambiente con la temperatura del sistema aislado. Entonces, como lo aísla, la temperatura va a conservarse de la misma manera dentro del termo, aunque por fuera del sistema eh, haya mucho frío, por ejemplo. Aunque haya demasiado frío, el termo lo que hace es aislar esa temperatura ambiente de líquido que hay dentro del termo para que conserve su calor. Entonces ese puede ser un ejemplo de un sistema de aislado que no permite el intercambio de temperatura cuando es caliente, por ejemplo, cuando ingresamos en el termo agua caliente. Pero también podemos conservar las cosas frías. Un ejemplo puede ser la nevera. La nevera lo que hace es aislar la temperatura a baja temperatura para conservar las cosas frías, las cosas heladas. Entonces, la nevera también es un sistema aislado donde no hay intercambio de temperatura. Dentro de la nevera siempre va a ser frío, aunque nosotros estemos en Cartagena, en San Andrés, en Melgar y haya mucho calor en el ambiente, la nevera va a conservar las cosas frías porque es un sistema aislado de temperatura. Entonces, estos serían los tres sistemas termodinámicos que existen en cuanto a sistemas de intercambio de calor. Entonces, resulta y acontece que dentro de esos tres sistemas, hay cambios físicos, es decir, podemos tener cosas líquidas y por el calor las podemos convertir en gas y las podemos hacer cambiar de estado, de líquido a gaseoso. Pero también los podemos cambiar de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, de sólido a líquido, y tener todos esos cambios de estados, ¿no? Esos cambios de estados que se generan por medio de la temperatura. Si se aumenta la temperatura en un líquido, este líquido va a convertirse en gas. Si se concentra, si se recoge, si se adapta este gas y se concentra en un punto, lo podemos cambiar de gas a sólido, si tenemos un hielo y le aumentamos la temperatura, podemos convertir este hielo sólido en líquido y pueden haber varios procesos muy parecidos. Entonces, estos procesos de estados generan dentro de algún cambio térmico, generan gases. Entonces, hay elementos en la Tierra que al generar gran cantidad de temperatura, pues se genera un gas, ¿no? Entonces tenemos gases ideales y gases reales. Entonces voy a explicar cuáles son los gases ideales y voy a dar un ejemplo, y voy a explicar cuáles son los gases reales y voy a dar un ejemplo. Entonces los gases ideales son aquellos que se comportan en presiones muy bajas, demasiado bajas, en una presión baja y una temperatura elevada. Estas condiciones corresponden a grandes volúmenes molares. Es decir, que entre gran cantidad de moles, de grupos molares, la temperatura de este gas va a ser elevada, pero esta temperatura se debe comportar en un ambiente de presión baja. En los gases ideales, por ser ideal,
se desprecia el volumen, es decir, tiene un volumen, una masa demasiado pequeña, es decir, es poco tangible al tacto. Eh, eh, en estos gases ideales no hay atracciones ni repulsiones de moléculas, es decir, permanecen en el ambiente, es decir, no hay intercambio, no hay movimiento, no hay movimiento. Como no hay movimiento y están en su puesto, o sea, no tiene movimiento, eso quiere decir que no se van a condensar esas moléculas, es decir, van a permanecer en el ambiente. Y por ende, como se desprecia su volumen, el volumen va a tender a cero. Entonces, un ejemplo de un gas ideal puede ser el oxígeno. Entonces, el oxígeno se da en presiones demasiado bajas, en una presión baja, eh, en una presión baja. Si se pueden dar cuenta, cuando estamos en un sitio donde la presión es demasiado alta, a uno le hace falta el oxígeno por la presión atmosférica. Uno dice, uy, acá hay mucho más presión, entonces como hay mayor presión, entonces siento que me ahogo un poco más. Cuando hay menor presión atmosférica, uno dice, uy, me está faltando el oxígeno. Entonces el oxígeno, aunque se puede dar tanto en presión baja como en presión alta, se da más que todo a unas temperaturas elevadas. O sea, ustedes saben que el oxígeno se da porque el sol entra a la planta, se genera algo que se llama la fotosíntesis por medio de ese calor, y en medio de esa fotosíntesis las hojas de los árboles expulsan el oxígeno. Es decir, eh, eh, ahí necesitamos una temperatura elevada para poder producir el oxígeno, para que se produzca oxígeno. Eso quiere decir, eso quiere decir que el oxígeno no tiene gran movimiento de sus moléculas, por ende el oxígeno no se tiende a condensar cuando hay una presión demasiado baja o demasiado alta, el oxígeno no se tiende a condensar. Ya digamos, por los cambios climáticos y las estaciones, el oxígeno puede convertirse en hielo o puede convertirse en nieve, ¿no? Pero eso ya también depende por, digamos, el cambio de temperatura y las estaciones. Pero el hidrógeno, eh, el nitrógeno, todos estos gases son gases ideales, gases que están en el ambiente, eh, y que no se van a condensar y que su volumen tienden a cero. En cambio, los gases reales se dan a presiones muy altas, temperaturas muy bajas, es decir, ese sería el contrario del ejemplo anterior, corresponden a pequeños volúmenes molares. Aquí sí se considera el volumen de la molécula gaseosa, porque este gas, por el cambio de temperatura, van a tender a enfriarse, a condensarse, por ende va a subir el volumen, por ende aquí sí se tiene en cuenta el volumen, ya no va a ser cero, y el líquido va a pasar de gas a líquido, es decir, el gas va a pasar de gas a líquido y puede pasar de líquido a sólido, es decir, va a aumentar su volumen, va a aumentar su volumen, va a aumentar su volumen. Un ejemplo de entonces ya sería una combinación de varios gases. Entonces aquí podría ser el agua podría ser un gas real. ¿Por qué el agua? Porque el agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno, ambos son gases, y al tener un cambio de temperatura, el agua va a cambiar de estado, va a cambiar de líquido a gaseoso, eh, de líquido a gaseoso, y si cogiéramos, digamos, hacer el proceso inverso,
de tenerlo de forma de gas y cambiarlo a líquido, y de líquido a sólido también lo podríamos hacer con el agua. Eso quiere decir que hay elementos que por más que se les suba la temperatura o no, no van a tener grandes cambios, que serían los gases ideales, y hay otros elementos que al tenerlos en temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas, bajo cero, van a tender a cambiar su estado. Y al cambiar su estado, pues van a cambiar, digamos, sus características. Entonces, los gases ideales, y esos serían los gases reales. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. El gas ideal es cuando las fuerzas están sin fuerzas intermoleculares, es decir, no hay atracción entre las moléculas. Están separadas, permanecen en su mismo estado y no hay interacción entre ellas. Por ende, la energía cinética no va a tener, lo que va a tener es una energía potencial. Están quietas, están ahí. En cambio, en las de gas real, esas moléculas sí están en movimiento. Tienen dirección de movimiento, es decir, están en constante movimiento, y como están en movimiento, tienen energía cinética. Y como tienen energía cinética, van a tener un cambio de estado. Entonces, ahí es donde yo les decía que puede cambiar de líquido a gas, o de gas a líquido, de líquido a sólido. Entonces puede tener esos cambios. En los gases ideales no, los gases ideales siempre van a estar ahí. Por eso el oxígeno, en cualquier parte donde uno esté en la Tierra, el oxígeno va a estar igual. Así estemos en Cartagena, estemos en el Polo Norte, estemos en el Polo Sur, estemos en una montaña, estemos en la orilla del mar, el oxígeno sigue siendo oxígeno. Es decir, no va a tener un cambio, no va a tener un cambio tan drástico. De pronto puede cambiar, digamos, a nevar o a granizar, pero eso sí ya depende por las estaciones, no por el oxígeno, no por el oxígeno como tal. Entonces, estos son los dos diagramas donde se muestran las moléculas y cómo el gas ideal, las moléculas están quietas, y en el gas real, cómo están en movimiento. Entonces, aquí les voy a mostrar 3 ejemplos de cómo podemos encontrar una gráfica de termodinámica o de temperatura. Entonces, podemos graficar distintas cosas. Podemos graficar el volumen con respecto a la temperatura. El volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí lo que se ve es una línea recta con un puntico rojo. Entonces, eso quiere decir que cuando se aumenta la temperatura, el volumen va a aumentar, es decir, la temperatura y el volumen van a ser proporcionales. Es decir, si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Cómo vemos si eso es cierto? ¿Cómo sabemos si eso es cierto? Cuando estamos calentando agua, y ponemos una tapita o ponemos un plato de plástico y empezamos a calentar el agua, el vapor va a empezar a subir, es decir, va a aumentar el volumen. Aumenta el volumen, aumenta el gas pega el plato y a veces mueve el plato y hasta se puede caer el plato. ¿Por qué? Porque va aumentando el volumen a medida que va aumentando la temperatura. Eso quiere decir que la gráfica de volumen con respecto a la temperatura siempre va a ser una línea recta y va a ser proporcional. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. La gráfica de presión con respecto al volumen, ya sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque cuando la presión es bajita, el volumen va a ser alto. Cuando la presión es bajita, vea que aquí la tapita está haciendo poca presión y se ve harto volumen de líquido. Ese quiere decir, acá arriba, la presión es bajita, vea que aquí el espacio es bien bajito, pero el volumen es alto, vea que aquí el volumen es alto y la presión es bajita.
Cuando va aumentando la presión, ve aquí va a empezar a aumentar la presión, la presión aumenta, es decir, va a bajar esta tapita, empieza a bajar, a bajar, a bajar, el volumen se va a hacer cada vez más pequeño. Y la presión va a aumentar, porque aquí la tapita va a empezar a bajar, es decir, el espacio que hay dentro de la orilla del vaso y la tapita, cada vez que la vamos bajando más, va a haber mucho más espacio. Eso quiere decir que va a haber mucho más presión. Y el volumen va a hacerse más reducido, es decir, va a ser mucho más pequeño. Entonces, esta sería la gráfica siempre de un valor de presión contra el volumen. Siempre va a ser así, una curva que va desde arriba, va a empezar a bajar y se va a hacer cada vez más larga, porque la presión va a hacerse cada vez, va a bajar la presión, va a ser un poco más pequeña la presión, por ende, el volumen va a ser demasiado grande si la presión es bajita, pero si la presión es ancha, grande, el volumen va a ser un poco más pequeño, es decir, son inversamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta la presión, baja la temperatura, baja el volumen. Y cuando aumenta el volumen, baja la presión. Ahí se interviene. En cambio, en el de arriba, cuando aumentaba el volumen, aumentaba la temperatura. Y el último concepto de termodinámica es el concepto de energía calorífica. Entonces, el concepto de energía calorífica también se puede encontrar como energía calórica o energía térmica. Estas energías es la manifestación que hay en forma de calor, donde los átomos de sus moléculas siempre están en continuo movimiento y se están trasladando de un lugar a otro. Es decir, hay energía cinética en este momento. Por lo cual, cuando hay mayor cantidad de energía cinética, va a haber mayor cantidad de movimiento molecular y por ende va a haber mayor energía calorífica concentrada. Entonces, estos conceptos son los que tienen que ver todo con lo que tiene que ver con termodinámica. Entonces, lo último que debemos saber es que la temperatura es un proceso donde, donde dos cuerpos, por distintas situaciones de ambiente o no, pueden aumentar su temperatura o pueden reducir su temperatura. Existe algo que se llama cambio térmico o digámoslo de cierta manera, un equilibrio térmico. Eso de equilibrio térmico, ¿qué quiere decir? Que los objetos van a naturalmente van a intentar equilibrar su temperatura con los demás objetos que tenga cerca. Es decir, si usted tiene una olla caliente con agua caliente y usted la quiere enfriar, usted le echa agua fría, es decir, para equilibrar la temperatura del agua. Si está la temperatura del agua muy elevada, uno le echa agua fría para equilibrar la temperatura. Cuando uno era niño, a uno le calentaban la leche a baño de María. ¿Qué es a baño de María? Cogían un recipiente con agua y ponían el tetero con la leche dentro de esa agua y la empezaban a calentar esa agua para que el agua de a poquito fuera aumentando su temperatura y le fuera transportando, le fuera transmitiendo, le donara calor al biberón para poderle dar al niño. Es decir, cuando uno está frío y uno llega a la casa y uno dice, uy, mamá, tengo los pies helados. La mamá a uno le dice, póngase medias. Entonces las medias lo que hacen es darle temperatura a los pies que están fríos para que se equilibren y los pies tengan una temperatura normal. Entonces, eso es a lo que yo me refiero a equilibrio térmico. Es decir, hay elementos que le van a pasar, le van a transmitir energía a otro cuerpo para que se equilibre la temperatura.
Esto es lo que ustedes se van a encontrar en física. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Recuerden que con esta lectura de termodinámica, de calor, de temperatura, van a realizar un mapa conceptual. Que si pueden, que profe, podemos poner dibujos en ese mapa conceptual. Sí, pueden poner dibujos, pueden poner palabras, pueden poner diagramas, pueden escribir párrafos. Van a hacer una especie de resumen con un mapa conceptual, ¿listo? Del tema de física. Ahora tengan a mano su cuaderno de cálculo porque vamos a hacer 3 ejercicios y esos 3 ejercicios los van a copiar en el cuaderno de cálculo porque esos 3 ejercicios son los que le van a tomar la foto y me van a subir a la plataforma, que serían los apuntes de la clase. Entonces tengan ahí a la mano el cuaderno de cálculo para empezar a explicar los 3 ejercicios de cálculo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a... Creo que ya me pueden ver a mí. Voy a traer mi tablerito. Entonces, como título, en cálculo, título, sucesiones. Entonces, título, arrancamos. Título, sucesiones. 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 Sucesiones, listo. Entonces, una sucesión, como lo indica su palabra, es una consecuencia, una sucesión de términos, de lugares, de palabras, de objetos, algo consecutivo. Entonces, una sucesión es un consecutivo de términos. Entonces, la podemos ver de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener un término A. Y ese término A de esa sucesión, una sucesión A, va a tener unos términos de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que podemos ver es que estos lugares es a lo que yo denomino término. Profe, tiene la pantalla blanca. ¿Cómo? A mí me aparece la pantalla blanca. Y a ver qué pasa. Listo. ¿Todavía tiene la pantalla en blanco? No, listo, ya. Listo, listo. Bueno, entonces a estos números es a lo que yo me refiero como término. Término, y cada término tiene un lugar. Tienen un lugar. Es decir, que cada término de estos lo voy a llamar A. Lo voy a llamar A. Y cada lugar o cada término le voy a dar un lugar específico. Es decir, A1, que sería este. A2, que sería el siguiente. A3. A4 y así sucesivamente. Eso es a lo que se refiere esto. Entonces, A1 tiene el número 1, A2 tiene el número 2,
A3 tiene el número 3 y así sucesivamente hacia abajo. A4 tendría el número 4, A5 tendría el número 5, y sucesivamente. Entonces aquí lo que podemos hallar es el término general. Entonces, el término general, sería A, N, se pone N porque no sabemos cuántos números se van a hacer de aquí para allá. Pueden ser infinitos, como puede ser 10, pueden ser 12, 15, 100, 200, infinitos. No sabemos qué cantidad de términos sean esas sucesiones. Normalmente las sucesiones son infinitas, igual que las series. Las sucesiones pueden ser corticas, se pueden hacer con números cortos. Las series son ya mucho más largos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la sucesión es AN. Recuerden que aquí yo les tenía que era A y que este número chiquito era el número del lugar, pero no sabemos cuántos lugares, entonces ponemos AN. AN. Entonces, AN, vemos que aquí AN siempre va a ser el número que está aquí, siempre va a ser el doble, es decir, 2n. Pero como estamos viendo que son números, se están saltando de 2 en 2, vea, de 2, 3, 4, 5. Ay, pero aquí la embarré. Eran los números impares. 3, 5, 7 y este 9. Son los números impares. Entonces vemos que son números impares. Entonces, como son los números impares, se saltan los números de 2 en 2. Vea, de 1 a 3, 2. De 3 a 5 son 2. De 5 a 7 son 2. De 7 a 9 son 2. Es decir, se saltan de a 2. Por eso yo pongo acá 2n. Se saltan de a 2 números. 2n. Pero como son impares, necesitamos saber si va a arrancar en 1 el número impar o si van a arrancar en 3. Aquí dice que arrancan en 1. Entonces, como arrancan en 1, se pone -1. Si fueran números impares, pero que arrancan en 3, sería 2n más 1. Pero le quedó también mal, ¿no, profe? ¿Cómo? No, profe, yo no entendí. Ahí donde usted distribuyó el A1, A2, A3, también quedó mal. Estos números, estoy explicando el término de sucesión. La sucesión es un consecutivo de números Sí, pero lo de o de abajo, cosas. profe. Lo de abajo también le quedó mal. Ya, voy a explicar todavía todo otra vez en orden para que sepa de dónde salieron estas A. Entonces, tenemos que aquí hay una serie y la serie es de A. Y la serie dice que es, voy a borrar estas flechas. La serie dice 1, 3, 5, 7, 9. Esa es la sucesión. Van en ese orden. Se dice que esta sucesión de serie A se va a identificar con una A minúscula. Véala acá. Una A minúscula. Una A minúscula. Y que esa A tiene ¿cuántos términos? Vea, 1, 2, 3, 4, 5 y va para allá. O sea, n términos, infinitos términos. Como no sabemos cuántos lugares hay, porque son infinitos, vamos a llamar a la sucesión, véala acá, A minúscula y una N minúscula, véala acá. Véala acá. ¿Por qué le ponemos N? Porque no sabemos cuántos términos sea. Puede ser o 1, o 2, o 3. Y aquí sale esto, vea. Puede ser el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3. Vea, A1, el lugar A1, vea. A1 sería 1, vea. 1. Y aquí sale este Eso era número lo que le 1. estaba diciendo, profe. A2, vea, A2. ¿De dónde sale ese 2? De este, vea, A2, que sería el 3. De aquí salía A2, sería 3. Eso era. A3.
1, 2, 3. A3 sería 5, vea. A3. Entonces A3 sería K5. De aquí sale esa sucesión. De A1, A2, A3, así, dependiendo del lugar. Si es A1, es el lugar 1, que sería 1. A2, lugar 2. El lugar 2 le corresponde al número 3. A3 le corresponde al lugar número 3 y el lugar número 3 era el número 5. Entonces A5. A4 sería 7. A5 sería 9. A6 sería 11 y así sucesivamente dependiendo la sucesión. ¿Listo? Aquí lo que estamos hallando en este término general es la sucesión matemática. Aquí ya la vimos de manera visual. Aquí ya vimos que A1 sería el 1, A2 sería el 3, A3 sería el 5, pero si queremos saber cuál es el número n de 80, es decir, A minúscula y un número 80 chiquito. Es decir, para el lugar 80, ¿qué número le corresponde? ¿Qué número le corresponde? Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces yo salía y decía que AN, porque no sabemos cuántos lugares son, AN es igual. Sabemos que se están saltando los números de 2 en 2. Vea, 1, 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. Van aumentando los números de a 2. Entonces, como va aumentando de a 2, yo digo que el lugar se va a multiplicar por 2. Vea, 1 por 2 da 2. Menos 1 da 1, que sería el lugar número 1. ¿Sí? Entonces, la sucesión sería 2n menos 1. Entonces, 2 por 1, 2. Menos 1, 1, que sería el A1. ¿Listo? Para el segundo lugar, cuando A sería 2, sería 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Ese sería para el segundo lugar. 3. Ahora para 4. Para el lugar número 4. 2 por 4. 2 por 4, 8. Pero le vamos a restar 1. Sería 7. El lugar 4. 1, 2, 3, 4. 7. Para el lugar 5. 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Vamos a ver el lugar 5. 1, 2, 3, 4, 5. El lugar 5 era el 9. Y entonces eso quiere decir que si queremos saber el lugar 80, sería 2 por 80, sería 160. Menos 1, 159. Es decir, que para A80, el número que le corresponde sería 159. Y este sería la sucesión 2n menos 1 de los números impares cuando arranca en 1. Porque cuando arranca en 3 ya no sería esta misma sucesión, sería distinta. Ahorita la hacemos, la de esa sucesión. Entonces van a copiar estos apuntes, a ver si aquí aquí cabe todo el tablero, para que puedan tomar los apuntes de esta sucesión. Listo, que alguien me avise si ya copiaron para el siguiente ejercicio. Ya. Todavía no, todavía no. Listo, profe, hágale. Listo. No, profe, todavía no, todavía no. Ese es el ejemplo de cómo es que se realiza una sucesión. Mi profe, todavía no. Ya, niña, copie rápido. Si se llegan a quedar atrasados, les toca esperar Venga, que y yo les todo. baje el video y lo cuelgue para que se puedan ir poniendo al día. Tienen que ir copiando, tan pronto yo voy explicando, para que nos rinda el tiempo. Listo, vamos a hacer otros 4 ejemplos de sucesiones. Entonces vamos a tener esta. 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 Y esta.
Entonces la primera va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y ahí para allá. La segunda, 2, 4, 6, 8, 10 y de ahí para allá. La tercera, vea que este también van a ser los números impares, pero ya no va a arrancar en 1, sino va a arrancar en 3. Entonces aquí la sucesión cambia. 3, 5, 7, 9, 11 y de ahí para allá. Y la última, vamos a tener de 3 en 3. 3, 6, 9, 12 y de ahí para allá. Entonces vamos a hallar las sucesiones para cada una de ellas. Entonces decimos que las sucesiones se van a realizar con una letra A mayúscula. Entonces si esta es A, sería A. Si esta es B, sería B minúscula. Si esto es C, pues entonces sería C minúscula. Y si esto es T, sería D minúscula. Se dice que tiene un número de lugares, es decir, un número n, es decir, con una letra n minúscula. ¿Listo? Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta sucesión que es de 1, 2, 3, 5, sería, la sucesión se daría como AN igual a N. Es decir, esta sucesión sería AN igual a N. ¿Por qué igual a N? Porque vamos a ver, cuando N es 1, el primer lugar es 1. Entonces ahí se da. Cuando N es 2, el segundo lugar sería 2. Entonces da 2. Cuando N es 3, el tercer lugar sería 3. Es decir, 3. Es decir, que la sucesión para los números reales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sería AN igual a N. Porque cualquier número de lugar acá sería el número que le corresponde. O sea, de lugar 1, número 1. Lugar 2, número 2. Lugar 3, número 3. Y así sucesivamente. Esa sería la serie para A. La serie para B. La serie para B dice que vea que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eso quiere decir que sería 2N. ¿Por qué 2N? Vamos a ver si es verdad. 2. Cuando el lugar es 1, que sería este primero. Cuando el lugar es 1, 2 por 1, 2. El número que le corresponde sería 2. Perfecto. Cuando el lugar sea número 2, que sería para este. Entonces 2. 2 por 2, 4. ¿Qué número le corresponde? 4. O sea que sí. Cuando el lugar es 3, va por tercer lugar. 3 por 2, 6. ¿Qué número que le corresponde? El 6. Cuando sea el lugar número 4, que sería este. 4 por 2, 8. ¿Qué número que le corresponde? 8. O sea que la sucesión para la segunda sería 2N. Estos son los números impares. Este es el mismo ejercicio anterior. El mismo anterior decía que era 2N menos 1. Pero ese era para cuando arrancaba el número en 1, porque sería 1 por 2, 2, menos 1, 1, que era el primer número. Pero aquí no arrancamos en 1, arrancamos en 3. Eso quiere decir que no sería menos 1, sino más 1. Vamos a ver si es verdad. Entonces, primer lugar, para el lugar número 1, 1 por 2, 2. Más 1, 3, que sería el número impar que está acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Para el lugar número 2, para el lugar 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. El siguiente número sería 5. Perfecto, ahí vamos bien. Para el tercer lugar, que es este, para el tercero, sería 3 por 2, 6, más 1, 7, que es el número que le corresponde ahí. Para el cuarto lugar, 1, 2, 3, 4. Para el cuarto sería este. Para el cuarto lugar sería 4 por 2, 8, más 1, 9. Que vaya, es decir que la sucesión de C es 2N más 1. La sucesión de C sería 2N más 1. Entonces copien aquí este. Ah, bueno, y la última que va de 3 en 3. Entonces, como va de 3 en 3, pues sería 3N.
Vamos a comprobarlo. Primer lugar, lugar 1. 1 por 3, 3. ¿Qué número da? 3. Para el segundo lugar, 2. 2 por 3, 6. Segundo lugar, 6. Siguiente lugar, 2 por 4. Ah, no, espere. Tercer lugar, 1, 2, 3. Tercer lugar, 3 por 3, 9. ¿Qué número aparece ahí? El 9. Es decir, que la sucesión de esta, de los números 3, 6, 9, 12, es 3n. Entonces copien ahí. Profe, espere, Ahí porque está que se acaba mi marcador. Profe, ¿puede explicar el de otra vez? Es que no le entendí bien. ¿Cómo? Que si puede explicar el de otra vez, es que no le entendí bien. ¿Cuál? ¿El C? D. El D. Sí. El D, este, no, este es el del C. Es el del C, que sería el que va acá, que sería 2n más 1. Era C. El D va 3, 6, 9, 12, es decir, va aumentando de a 3, más 3, más 3, más 3, va aumentando de a 3, vea, 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Eso quiere decir que el número del lugar n se va a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque está aumentando cada vez de 3. 3, 3, 3, 3, es decir, que se debe multiplicar por 3. Y el número del lugar, entonces, vamos a hacer el ejemplo. Cuando el lugar es el primero, lugar número 1, entonces sería 3 por 1 da 3. 3 por 1 da 3, es decir, que el número que se debe ver acá es el 3. Efectivamente es el 3. Ahora lo vamos a hacer para el segundo lugar. 2 por 3 da 6. Es decir, que el número del segundo lugar debe ser 6. Ahí se ve el 6. Para el lugar número 3, entonces, 3 por 3 da 9. Es decir, que en el lugar número 3 se ve el número 9. Acá se ve 9. Para el lugar número 4, 3 por 4, 12. Es decir, que en el lugar número 4 se ve el número 12. Ahí se ve el número 12. Es decir, que la sucesión para D sería 3n. Entonces me voy a alejar acá para que lo puedan copiar todo. Ahí. Hola, pa. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar el tablero? Profe, ¿me puede explicar la A? La A es una sucesión donde vemos que el número del lugar es el mismo número del consecutivo. Es decir, sabemos que el lugar, esto tiene un número de lugar. Lugar N1, entonces N1, este sería N2, este sería N3, el cuarto lugar sería N4, el quinto sería N5, el sexto sería N6, y así sucesivamente van aumentando. Eso quiere decir que la sucesión A, que es una letra mayúscula, vamos a ponerle una A minúscula. Y el número del lugar lo vamos a llamar N. El número del lugar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Entonces, como lo vamos a llamar N, la sucesión para S, eso quiere decir que aquí tenemos que poner un número N, que nos identifique esta misma sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están aumentando? No, es una consecuencia. ¿Se están disminuyendo? No.
van aumentando normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, si ponemos que la sucesión es el número n, eso quiere decir que para el lugar 1, entonces vamos a reemplazar, para el lugar 1, ¿qué número aparece? El número 1, vea. ¿Sí ve? Para el lugar número 2, entonces cambiamos la n de lugar por el número 2. ¿Y qué número debe aparecer si es n? Es el mismo n, entonces aquí también debe aparecer 2, vea. Para el lugar número 3, ¿qué número debe aparecer? Si es el mismo n, pues debe aparecer 3. Es decir, que para el número del lugar es el mismo número que va a salir en la sucesión. Es decir, si el lugar es 1, el número aparece 1. Si el lugar es 2, va a aparecer el número 2. Si el lugar es 3, va a aparecer el número 3. Si el lugar es 4, va a aparecer el número 4. Eso quiere decir que el número del lugar, que sería la n chiquitica acá, es el mismo número que va a aparecer allá. Es decir, el mismo número del lugar es el mismo número que va a aparecer en la sucesión. Por eso AN es igual a N, porque el número del lugar va a ser el mismo número que va a aparecer en la sucesión. Listo, profe. Bueno, vamos a ver si mi marcador me va a alcanzar para explicar la serie. Necesito que a ver si lo acerco acá. ¿Mejor? ¿Ahí mejor? ¿Ya enfoco mejor? ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? ¿Listo, profe? Listo. Series. ¿Eres profe como título o como subtítulo? Series. Entonces yo decía que la serie es una sucesión, pero una sucesión demasiado larga. Estas se pueden simplificar a un término A sub n, 2n. Se pueden simplificar a sub n igual a 2n. O puede simplificarse a sub n igual a n. O se puede simplificar a sub n igual a 3n más 2. Y son sucesiones, son series demasiado corticas y simplificadas, digámoslo de cierta manera. Las series ya vienen siendo un poco más largas y un poco más complejas. Vamos a hacer el ejemplo de una para que con ese ejemplo quede claro el término de serie, porque ustedes van a encontrar demasiadas series, tienen que tener claro casos de factorización, funciones trigonométricas, tienen que tener claro todo eso para poder realizar esto. Pero entonces hoy vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro el término de las series. Entonces toda serie va a encontrarse con este signo. Ay, se me va a acabar el marcador. Vamos a ver si este lo deja utilizar. Profe, su Esta cámara serie. se borró. Entonces dice aquí la serie, dice que n, ya sabemos que n es el número del lugar, que es igual a 1, y va a ir hasta infinito.
Las sucesiones que veíamos era para términos corticos. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Me va a acabar el marcador. Espere a ver si es el marcador. Espere a ver si encuentro otro marcador. Espere. Que puede ser el Profe, no marcador se ve que no nada. deja que se vea bien. La pantalla me parece blanca. Y muy borrosa. No parece que estuviera compartiendo la pantalla, profe. Descanso, muchachos. Un break. Uy, ya pasó el descanso, ¿verdad? Profe. Qué boleta, esto está siendo grabado. Descanso, muchachos. Bueno, intentemos con este marcador a ver si este marcador se ve mejor. Entonces tenemos acá, todas las series se van a ver de esta manera. Y va a haber de n un término hasta infinito. ¿Sí? ¿Se ve mejor? ¿O se ve igual de borroso? No sé. Profe, pero empiece desde cero, por favor. ¿Cómo? Va a tener, este es el número de Profe, ¿no está compartiendo la pantalla? términos. Profe, El internet está bajito, profe. No se le comparte ni la pantalla y se ve re borroso. no se le ve la pantalla, profe. No, no me va a alcanzar el marcador. ¿Dónde va a arrancar el lugar? Normalmente arranca en 1. Profe, empiece de nuevo, por favor. Es que no se le ve la pantalla. Bueno, tocó hacer plan B. Espérenme un segundo. Porque es que se me acabaron los marcadores y por eso es que se ve borroso. Entonces vamos a hacer otra forma de explicación. Oiga, profe, debería subirlo a la plataforma de la foto de eso. Y ya. Sí, Es que esta profe, vez o sea, no hice, subimos como actividad. esta vez no lo hice en el cuaderno y le tomé foto porque lo quería explicar en vivo. El problema es que ya hice la explicación toda la semana y se me acabaron mis marcadores. Pero entonces, espere, ya hago la explicación y les voy mostrando en la pantalla y le tomamos la foto y la subimos allá a la plataforma. Entonces, denme un segundo. Ya lo hacemos.
Profe, una pregunta. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, póngale cuidado. Se va a encontrar, la serie se van a encontrar de la siguiente manera. Entonces, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 más 2 a la n dividido 3 a la n. Es decir, la van a encontrar de esta manera, vea. Entonces, cópienla. Eso. Sí, sí. Vamos a hacerla paso a paso en el cuaderno para poderla realizar, ¿vale? Profe, córralo un poquito al lado. Eso. Listo. Listo, entonces, antes de empezar a explicar esto, nosotros tenemos que ver que existen dos clases de series, una convergente y una divergente. Entonces, esta serie es una serie convergente, es decir, la tenemos que pasar a que se vea de la siguiente manera. Yo la voy a poner aquí en la esquinita y la voy a poner en rojo. Porque así es que la tenemos que, hasta allá es que la tenemos que ver. Entonces la tenemos que ver de la siguiente manera. Es decir, se tiene que ver así, mira. Profe, la pantalla está en blanco. Es decir, esa serie la tenemos que pasar para que se vea de esta manera. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? No, No, espere, profe. profe, ¿qué dice ahí? Con... Profe, esos Convergente, son convergente, no, al lado de la flecha, detrás de la flecha de convergencia. convergente, convergente, dice convergente. Profe, ¿ese es 1 menos Antes de R? llegar a pasar la serie, antes de pasar esta serie aquí, que se vea de esta manera, porque la tenemos que hacer ver de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es simplificar lo más que se pueda esta serie. Lo vamos a intentar simplificar lo más que pueda esta serie. Entonces, esto es una suma de fraccionarios. Es decir, que esto lo podemos dividir aquí. Podemos dividir este fraccionario en dos. Es decir, como es una suma de 1 más 2 a la n, podemos separar esta fracción. Como esto tiene el mismo denominador, acá, eso quiere decir que yo lo puedo separar y quedaría de la siguiente manera. Entonces quedaría así. Quedaría sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 dividido 3 a la n más 2 a la n dividido 3 a la n. Entonces aquí yo ya lo separé, vea. Aquí ya la separé, vea que yo, aquí estaba unido
y yo lo separé. ¿Cómo lo separé? Acá, vea. Entonces Profe, la quedaría pantalla así. está en blanco. Separé la fracción. La separé. Entonces copien ahí cuando separé la fracción. Profe, a mí me aparece la pantalla en blanco. ¿A todos le aparece en blanco? Yo estoy, ni siquiera he compartido pantalla, tengo mi cámara No, habilitada. profe, a mí sí me ¿Cómo aparece. la ve en blanco? No, a mí sí me aparece en blanco, o sea, no aparece usted. Active su cámara, activa y desactiva tu cámara, porque es de tu cámara. Esto, vea, a Diana se le ve normal, ya que no es de mi computador, sino del tuyo. Entonces, mira, toca que active y desactive la pantalla suya a ver qué pasó. Vea, 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 vea. Y yo no estoy de celular, profe, yo no estoy de computador. Entonces, aquí lo que hice fue separar la fracción. Entonces, después de que ya la separé, Profe, al uno no le tiene que colocar la N. no es necesario, no es necesario, pero para hacer lo que voy a hacer acá sí. Es decir, póngale que a lo que voy a hacer. Entonces, el siguiente paso sería este. El siguiente paso sería sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1/3 todo elevado a la n más 2/3. Entonces, póngale que yo lo que hice. Lo separé. Aquí este 1 es como si estuviera elevado a la n, correcto, como decía el compañero. Entonces, como está elevado aquí a la n y esto está elevado a la n, yo puedo unificar la fracción y dejar toda la fracción elevada a la n. Y lo mismo hice con el otro lado. Entonces, esto fue lo que hice. Este es el siguiente paso. Entonces, copien el siguiente paso. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Listo. Entonces, Profe, para poder dejar esto, así que se vea con n a la menos 1, y acá nuestro ejemplo, lo tenemos solo a la n, tenemos que ponerle aquí el menos 1. Entonces, eso quiere decir que tenemos que pasar esta fracción elevada a la n, la tenemos que pasar a su inverso. Es decir, para que aquí quede con el menos 1. Entonces, les voy a explicar un ejemplo de cómo pasar una fracción con exponente a su inverso, para poder pasar esto al inverso. Entonces, ¿cómo se pasa eso al inverso? Entonces, lo vamos a hacer aparte. Voy a explicarles un ejemplo de cómo se pasa el inverso. Entonces, vamos a vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que teníamos. Tenemos 1 dividido 3. ¿Ve por qué la amarré yo acá? Entonces tenemos acá, vea. 1 dividido 3. Entonces lo vamos a hacer primero con el primer término, lo vamos a pasar al inverso. Entonces el inverso sería
esta misma fracción por la fracción en inverso. Entonces se vería de la siguiente manera. Es decir, se vería así, vea. Se vería 1 dividido 3 a la n es lo mismo que decir 1 dividido 3 por su inverso, que sería 3 dividido 1. Los puse al revés, puse los números inversamente. Luego vamos a multiplicar este término por este inverso, es decir, sería algo así. Sería así, ¿verdad? Vamos a coger este último término y lo vamos a relacionar con este exponente. Este es el inverso, vea que el número está al revés, 3 dividido 1, y acá es 1/3. Es decir, este sería el inverso. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Eso Profe, sería igual. profe, Ya siempre les le muestro todo colocan- para que lo copies todo completo. 1/3 por el número, es decir, 1/3, que es el número que está acá, vea, 1/3, por, vamos a hacer este, que era el número inverso, con este, que es el que vamos a relacionar, es decir, estos dos. Pero como es el inverso, este número se pone normal, vea, 1 dividido 3, pero aquí, como lo estamos relacionando con el inverso, a este sí le ponemos n menos 1. Entonces quedaría así. Entonces quedaría así, vea. Entonces, venga, lo separo todo para que lo puedan tener todo completo. Creo que es ahí. Entonces tendríamos 1/3 a la n es igual a el 1/3 por 3 dividido 1, pero Profe, ahí vamos a toca relacionar obligatorio colocar ese un tercio. ¿Cómo? Ahí toca por obligación colocar el un tercio o no. Sí, claro, claro. Aquí se pone por obligación, pero ya después lo podemos hacer directamente. Entonces ya sabemos que este número para su inverso sería 1/3, véalo acá, 1/3, por 1/3 elevado a la n menos 1. Entonces nos da acá así, vea. ¿Sí lo ve? Este ya sería el resultado. Entonces espere, lo encierro en una... Lo voy a encerrar con rojo, el resultado. Entonces, vea, este es el ejemplo, 1 dividido 3 a la n, y después de hacer el proceso, esto no es necesario ponerlo, ya sabemos que da así, 1 dividido 3 por 1/3 elevado a la n menos 1. Todo esto es el inverso, todo esto. Entonces, aquí está, y aquí está ya con el inverso. Es decir, este número y este número es el mismo, sino que aquí está normal y acá está con su inverso, pero el número es el mismo. El número es el mismo. Es decir, que para el otro fraccionario que tenemos en el ejemplo, en este ejemplo que era el que estamos haciendo, véalo, tenemos ya el inverso de este, que fue el que acabamos de hallar, 1/3. Ahora vamos a hallar este, que es exactamente igual. Entonces lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar. Entonces era 2/3. Sí, 2/3. Entonces tendríamos 2/3 elevado a la n es igual, vea, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. 2/3 a la n, entonces nos podemos saltar todo este proceso. Entonces ya sabemos que esto es igual a 2/3 por 2/3 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Me salté el proceso que hice arriba. Ya lo dejé directamente. Entonces ya sabemos que se deja la misma fracción
y se multiplica la fracción, pero elevado a la n menos 1. Entonces así ya tenemos los dos inversos. Este sería el segundo inverso. Cópienlo pues. Prueba n elevado a la menos 1. N elevado al... Sí, n a la menos 1. N a la menos 1, sí. Entonces ya teniendo el inverso de este y el inverso de este, ya podemos pasar nuestra serie a inversos. Ya las tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestra serie a inversos. ¿Ya puedo continuar? ¿Ya puedo pasar a la otra página? ¿Ya copiaron esto? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces volvemos a la serie, a donde íbamos. Íbamos acá, vea. Íbamos acá. Ahora ya tenemos estos términos, pero ya no lo tenemos a la n, sino lo vamos a tener a la n menos 1. Entonces vamos a pasar esta serie, la vamos a pasar a sus inversos. Entonces la voy a poner aquí abajo. Ya se la pongo para que ustedes vean cómo quedó. Entonces quedaría la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 dividido 3 por 1 dividido 3 a la n menos 1 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 2 tercios por 2 tercios a la n menos 1. Entonces quedaría así, vean. Ya ubiqué entonces la primera sumatoria sería con la primera fracción. Entonces tendríamos 1 dividido 3 por 1 dividido 3 a la n menos 1, que sería la primera sumatoria del primer fracción, más la sumatoria de la segunda fracción, que sería 2 dividido 3 por 2 dividido 3 a la n menos 1. Entonces quedaría así. Entonces a ver, pero se las acomodo para que la puedan copiar. Ahí. Entonces así ya vamos en esta serie. ¿Rubén, me puede explicar qué significa eso? Que como si fuera una E. ¿Una qué? Esto significa sumatoria. La sumatoria de términos de n igual, empieza el término desde el lugar número 1 hasta infinito, Si ve que no tenemos, digamos, el número de lugares exactos, sino ya sabemos que va desde el lugar 1 hasta infinito. Entonces esto quiere decir que toda esta serie o esta sucesión va desde el número 1, desde el término 1 hasta infinito. Entonces quiere decir que es una sumatoria de series que van desde el número 1, desde el término 1 hasta infinito. Esto es lo que significa esta E grande. Significa sumatoria. ¿Y es obligatorio, digamos, que tenga ese infinito arriba? O, digamos, eso ya se sabe que es infinito. Sí, señores. Sí, señores, porque entonces una serie puede decir que va desde n igual a 1 hasta 20, pero esta en específico va desde 1 hasta infinito. Si no tenemos o no le ponemos un número acá, no sabemos hasta qué término va esta serie. Siempre va a haber acá un término, o hasta 10, o hasta 20, hasta 30, 100, 200, 1000. Esta va hasta infinito, va desde 1 hasta infinito. Siempre hay que poner desde dónde comienza hasta dónde termina. En este caso va hasta infinito, podría decir acá 100, 200, 300, pero aquí va hasta infinito. ¿Listo? Entonces, si pueden darse cuenta, esta expresión ya se parece a esta que teníamos acá.
a esta que tenemos acá, vea. A, R a la N menos 1. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá y le vamos a dar término a este, un término a este y término a este. Entonces, póngale cuidado lo que sigue acá abajo. Entonces, aquí abajo eso quiere decir, esto ya se parece a R a la N menos 1. Entonces, lo voy a encerrar en color rojo para que ustedes vean que esto ya se parece. Descanso. Salimos. Profe, el coordinador en la puerta. Me escondieron la maleta, profe. Fue la Listo, empanada. entonces quedaría así, póngale cuidado. Lo voy a explicar con el primero. Listo, entonces póngale cuidado, vea que esta expresión ya se parece a esta que teníamos arriba. Entonces vea, este primer fraccionario sería A, este segundo fraccionario sería R, y arriba ya sería N menos 1. Es decir que ya se parece esta expresión y esta expresión también. Entonces aquí lo voy a poner también aquí abajo. Entonces aquí también ya se parece a R a la N menos 1. Entonces ambas expresiones ya se parecen. Ya se parecen ambas expresiones, vean. Entonces, como ya se parecen, vea, ya la tenemos igual. Aquí en esta esquina dice que para solucionar esta serie convergente se necesita esta fórmula, S igual a A dividido R menos 1. Ah, no, 1 menos R. Entonces vea que aquí tenemos que S es igual a A dividido R menos 1 o 1 menos R. Entonces voy a coger esta fórmula que tenemos acá, esta S, y con esta fórmula chiquitica le vamos a dar solución a estas dos. Entonces las vamos a utilizar aquí aparte. Entonces las voy a hacer por aparte. Entonces, la fórmula sería S igual a A minúscula dividido 1 menos R. Entonces, anoten la fórmula primero, antes de pasarla ahí. Vamos a poner las dos series que ya nos dieron de la fórmula que nos quedó AR a la N menos 1. Ya la pasamos ahí. Ahora vamos a hallar S, que sería la serie. Esta S es de sucesión, de serie y de sucesión. Profe, ¿ese es 1 menos R? La serie 1 menos R, sí señor. Entonces, espere, le pongo acá. Es que se le ve borroso, profe. A ver si ahora sí ya, ¿se parece ahora sí a un 1? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, pero esta es la fórmula. Entonces, para esta fórmula vamos a encajar las dos series que teníamos. Entonces, voy a poner una aquí y la otra la voy a poner acá. Entonces, una nos dio sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1/3 por 1 a la 3 a la n menos 1. Esa es la primera. Y la segunda nos dio sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2/3 a 2/3 elevado a la n menos 1. Es decir, nos dieron así, vea. La primera nos dio así. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1/3 por 1/3 a la n menos 1. Y la otra nos dio sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2/3 por 2/3 a la n menos 1. Entonces ahí nos dieron las dos. Ahora ya sabemos Profe, que borroso.
Este primer término, Profe, se le ve borroso. este primer término es A y este Profe, es se ve R. borroso. Entonces este es A, este es R. Este sería A y este sería R. Dígame, Que se ve Profe, se ve borroso. borroso. pregunta. No, se ve re borroso eso, profe, Este, no se ve nada. Ahí se ve mejor. Este sería el primero. Entonces este ya sabemos que esto es A y que esto es R. Lo mismo acá. Ya sabemos que esto es A y que esto es R. Entonces ya sabiendo que esto es A y que esto es R, ya podemos reemplazar esta fórmula, teniendo A y teniendo R. Entonces vamos a hacer la primera fórmula para este. Entonces este sería igual. S es igual a A, pero A es 1/3, dividido 1 menos R, y R también es 1/3. Entonces, ya después de coger esto A y esto R, yo reemplazo acá y acá. Entonces la primera me dio S es igual a A, pero A es 1/3, dividido 1 menos R, y R es 1/3. Entonces nos da que S es igual a 1/3 dividido 1 menos 1/3. Entonces esto ya es pura suma de fraccionarios, suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios. Esto quiere decir que primero tengo que hacer la suma de este fraccionario. Entonces vamos a hacer la suma de este fraccionario primero. Entonces eso es igual a 1 dividido 3, dividido 1 por 3, 3, menos 1 por 1, 1, dividido 1 por 3, 3. ¿Eso qué quiere decir? Aquí hice la suma de esta fracción que tenemos acá. Entonces tenemos en X, 1 por 1, 1 por 1, 1. 3 por 1, 3. Entonces ahí va al medio. Dividido 3 por 1, 3. Entonces aquí yo ya hice la suma de esa fraccionaria. Ahora me dio una división entre fraccionarios. A ver si se ve mejor ahí. Entonces ahora me dio acá, me dio una división de fraccionarios. Entonces para la división yo hago producto de extremos por producto de medios. Y voy a poner la respuesta acá. Entonces 1 por 3, 3. Entonces los extremos van arriba. Y los medios, 3 menos 1, 2. Y 2 por 3, 6. Entonces, ¿cuánto da eso? Vea. 3 menos 1 da 2. Entonces, producto de extremos, 1 por 3, 3. Es el número que va arriba. Producto de medios, esto es un 3. Y aquí da 3 menos 1, 2. Y 2 por 3 da 6. Eso da 3 sextos. Y 3 sextos es lo mismo que decir 1/3. O sea que S es igual a 1/3. Ya, 1/3. Es decir, esta serie, la solución de esta serie es 1/3. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero lo vamos a hacer para el otro lado. Entonces, S es igual a A, pero A es 2/3, dividido 1 menos 2/3. Es decir, vamos a hacer esto segundo, lo vamos a hacer también con esta formulita. Entonces daría así, vea. Ya después de haber puesto los números, lo que vamos a hacer es esta suma de este fraccionario. Entonces vamos a hacer la suma de este fraccionario. Entonces la suma de ese fraccionario sería 2/3 dividido 3 por 1, 3, menos 1 por 2, 2, dividido 3.
Eso quedaría 2 tercios dividido 2 menos 3 da 1, 1 tercio. Entonces yo lo que hice fue acá esto, vea. La suma de este fraccionario. Entonces, esto es como si tuviera 1. 1 por 2 da 2. Menos 3 por 1, 3. Dividido 3 por 1, 3. Hice esta resta. Entonces aquí tenemos que 3 menos 2 da 1. Entonces da 1 tercio acá y arriba da 2 tercios. Producto de extremos, producto de medios. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese. Entonces producto de extremos da 2 por 3 da 6. Y 3 por 1 da 3. Y 6 dividido 3 da 2. Entonces acá, productos de extremos. 2 por 3 da 6. Y 1 por 3 da 3. Y 6 dividido 3 da 2. 2 por 3 da 6. Entonces, 6 dividido 3 da 2. Eso quiere decir que la sumatoria aquí dio 1 tercio y la aquí da 2. Pero como era una suma, ahora toca que sumar 1 tercio más 2. Entonces vamos a hacer la suma aquí abajo. Entonces la suma sería 1 tercio más 2. ¿Y eso qué es igual? Entonces aquí le ponemos un 1, 1 por 1, 1, más 2 por 3, 6, dividido 3 por 1, 3, eso da 7 tercios. Entonces espérenlo, lo pongo acá en color rojo. Entonces el final de esta serie se pone así. Entonces la primera nos dio 1/2, no, 1 tercio. La primera nos dio 1 tercio. Y la segunda nos dio 2. Entonces, como era una suma, desde un comienzo, vea. Era una suma, vea, una suma. Como era una suma, y todo esto es sumatoria, sumas, aquí dividimos las dos sumas, las separamos. Eso quiere decir que aquí al final, lo que vamos a hacer es una suma. Dentro de la respuesta de esta, que es 1 tercio, y esta que es un 2. Entonces aquí hice la suma de los fraccionarios. 1 tercio más 2. Eso da 7 medios. Entonces, a ver si ahí se ve mejor. A ver, separo acá para que lo puedan copiar. Pero a ver si ahí, creo que ya se ve mejor. Bueno, le voy a tomar foto a esto, a este proceso que hicimos, a estas dos hojitas. Le voy a tomar foto a esta hoja y a esta hoja. Le voy a tomar foto y lo voy a subir ahí a la plataforma, al Classroom. Pero ya lo Para que tenemos ustedes puedan copiado, tener ¿no? los apuntes de eso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Mientras yo le tomo la foto a esto y lo subo a la plataforma, para que ustedes puedan terminar de coger los apuntes y poder yo pasar el video a YouTube y también colgarlo, me demoro eso por ahí 40 minutos, vayan haciendo el mapa conceptual de física, ¿listo? Y por ahí en 40 minutos ya les cuelgo la foto de este proceso de la serie y he colgado el video de la clase de hoy para que ustedes puedan tomar los apuntes, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, Sí, señor. le mandamos la foto de lo que copiamos y Digamos, ya. Sí, en física sí. No, espere, en cálculo sí, de lo que acabamos Cálculo. de hacer. Series y sucesiones, la foto de eso. Y de física es el mapa conceptual de termodinámica. Listo, profe. En cálculo sí es la foto de lo que acabamos de hacer. Y en física el mapa conceptual. Listo, Listo, profe. Eso es lo profe. que tienen que hacer para hoy. ¿Alguna otra Listo. pregunta? No, señor. A las 12. Pero de la noche. Sí. De la noche. Bueno, muchachos,
Que tengan buen día. En media hora, 40 minutos subo el video y la foto de este ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? Listo, bro.